Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros somos el equipo número 1. Nosotros vamos a hablar sobre algunas modalidades del contrato de compraventa, formas de contrato de compraventa y ventas judiciales. Nuestro equipo está integrado o conformado por Juan Martínez Ávila, su servidora Irma Ivonne Zapata Medina, Marta Claudia Cruz Salas y Alejandra Ortiz Ramírez. Yo voy a comenzar por hablarles sobre algunas modalidades del contrato de compraventa. Yo quise empezar por la definición de compraventa. ¿Qué es la compraventa? Bueno, es un contrato traslativo de dominio por medio del cual una persona denominada vendedor transmite a otra denominada comprador la titularidad sobre un bien o derecho por un pago cierto y en dinero. A continuación voy a hablarles sobre algunas modalidades del contrato de compraventa. El contrato de compraventa con reserva de dominio son una manera de comprar una vivienda sin tener una hipoteca. El contrato de compraventa de plazos, abonos o parcialidades es cuando la forma en que debe de pagarse es el precio en una sola exhibición o en un solo pago, sino de varios pagos en varias fechas hasta que se pague la totalidad del precio. Un ejemplo de estos, pues tenemos cuando compramos los muebles en Coppel, una estufa, un refrigerador, pues lo sacamos en parcialidades o en abonos. Luego tenemos el contrato de compraventa de pacto de preferencia. Es aquella que el comprador va a vender la cosa objeto del contrato. El vendedor gozará del derecho de preferencia en igualdad de condiciones a cualquier otro comprador. Luego tenemos el contrato de compraventa de retracto convencional. El vendedor puede recomprar dentro de un plazo temporal determinado en el propio contrato de compraventa la cosa vendida. Tenemos el de ad gustum, la cual el comprador se reserva la facultad de degustarla o probarla y de rechazar la cosa si no le satisfaciera. Esta está sujeta a una condición. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas de catálogos como el Andrea, el Clase, el Fuller, el Avon. Luego tenemos las ventas judiciales, que son aquellas que se realizan mediante subastas o remates públicos. Aquí un ejemplo tenemos cuando la policía le quita a los narcos casas, automóviles, etc. Tenemos compraventas de contar, pesar y medir. Se refiere a bienes que se pueden contar, pesar y medir, y se va a perfeccionar el contrato hasta que los bienes se hayan contado, pesado y medido. Luego tenemos el pacto de no vender a determinada persona, que la cosa enajenada no debe ser vendida por el comprador a su vez a determinada persona. Luego tenemos el pacto de retroventa a venta a vistas, cuando el comprador se obliga a volver a vender el bien objeto del contrato a su antiguo vendedor. Las ventas a vista se le presenta el bien al comprador, tiene la facultad de decidir si lo adquiere o no. Luego tenemos las ventas a ensayos o pruebas. Ventas sujetas a condición de la cosa vendida será puesta a prueba por el adquirente. Concluirá si es apta para el servicio de que fue destinada. Luego tenemos la venta de cosa futura, cuando el vendedor vende una cosa que todavía no existe pero que va a existir. Tenemos sobre muestras, el comprador examina muestras de la mercadería antes de perfeccionar el contrato, quedándose o no con la muestra. A continuación voy a hablar sobre algunos artículos de las modalidades. Tenemos el artículo 1652, que puede pactarse el bien comprado no se venda a determinada persona. El artículo 1653 queda prohibida la venta con pacto de retroventa, promesa de contrato de un bien raíz que fue objeto de una compraventa entre los mismos contratantes. Artículo 1654. Si se venden muebles futuros, tomando el comprador el riesgo de que no llegase a existir, esto será un contrato aleatorio.
Luego tenemos el artículo 1655. La venta se halla facultado al comprador para que pague el precio en abonos. Tenemos que si se trata de bienes inmuebles, la falta de pago de uno de varios se va a rescindir el contrato. Luego tenemos los bienes muebles. También se va a dar la rescisión del contrato y bienes muebles susceptibles de identificación a la venta no podrán registrarse. Tenemos el artículo 1656. Si se rescinde la venta del comprador y vendedor, debe de restituirse las prestaciones que hubiere hecho. El vendedor que hubiera entregado el bien vendido puede exigir al comprador por el uso de él el pago de un alquiler, renta que fijan los peritos e indemnización. El artículo 1657. Las partes por convenio estiman la renta. El artículo 1658. Puede pactarse que el vendedor se reserve la propiedad del bien vendido hasta que el precio haya sido pagado. El artículo 1659. El vendedor no puede enajenar el bien vendido con reserva de propiedad. El artículo 1660. Puede el vendedor recoger el bien vendido porque no se le haya pagado su precio. Bueno, aquí termina mi participación. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Juan Martínez Ávila, que él va a seguir mencionándoles algunas modalidades del contrato de compraventa. Muchísimas gracias por su Pues a mí me tocó hablar sobre las modalidades del contrato de compraventa, lo que viene siendo de los artículos 1661 al artículo 1665. Comenzando por el artículo 1661, nos habla de una condición suspensiva. Esta debe tener los elementos como vienen siendo el pacto entre las partes, así como que el vendedor se reserva la propiedad del bien vendido hasta que se cumpla determinada condición suspensiva. Es decir, que está sujeto al cumplimiento o no de una condición. El artículo 1662 nos habla de una condición resolutoria. Sus elementos vienen a ser el pacto entre las partes, vienen a ser sujeto a una condición resolutoria que deberá de tratarse de bienes inmuebles o muebles susceptibles de pagos. Asimismo, debe estar inscrita una cláusula dentro del contrato que establezca esta condición. Esto viene a ser una garantía de pago cuando en la compraventa se acuerda o conviene un precio aplazado y el vendedor lo que pretende es asegurarse del cobro de este mismo precio. Así como el artículo 1663, que nos viene a hablar de una reserva de dominio. Sus elementos son, aunque no se haya pasado la propiedad del bien vendido al comprador, si ya se recibió el bien, se considera depositario del dominio al comprador y las partes pueden convenir el concepto o título por virtud del cual el comprador usará y gozará del bien objeto de la venta. Esto viene a ser que el comprador no recibirá el título del dominio legal hasta que se pague el precio total de la compra. Artículo 1664, que nos habla de los terrenos vendidos a plazo. Esto es en fraccionamientos autorizados por las autoridades competentes del Estado para la construcción de casas habitación y para la compraventa a plazo de casa habitación, las cuales tendrán las siguientes modalidades. Nos habla que podrá otorgarse en documento privado, elevándose a escritura pública al realizarse el último pago del abono, es decir, al completar el pago de todo el terreno. El inciso B, se hará constar en los antecedentes del contrato los datos relativos a los títulos de propiedad con arreglo a los cuales adquirió al vendedor. Inciso C, los intereses que se pacten no podrán ser superiores a los préstamos con hipotecas. Inciso D, no se necesita cláusula expresa, el comprador no podrá enajenar el terreno hasta que se haya pagado totalmente el precio, es decir, que no lo podrá vender. En rescisión de contrato, por parte del vendedor, por falta de pago o del cumplimiento de las demás obligaciones, este deberá indemnizar al comprador y restituir los pagos que haya recibido, así como la plusvalía del terreno. Inciso F, los gastos, impuestos y honorarios que se causan en la escrituración y registro serán cubiertos por mitad y mitad de los contratantes, y el 10% del precio total podrá retenerlo el comprador
para entregar al vendedor al final del contrato. Los contratos de este artículo deberán registrarse en el registro público de la propiedad por parte del vendedor, previamente ratificación ante notario. En caso de no inscribirse dentro de los 60 días, el vendedor será acreedor una pena equivalente al 20% del precio total. Inciso H. Ninguna de las disposiciones anteriores es renunciable. Se deberá transcribir el artículo entero en los antecedentes del contrato, y su omisión acarreará también una pena del 20% a cargo del vendedor. Inciso I. Este artículo es aplicable a la compraventa de casa, aunque no sea vendida por un fraccionador, si la casa se adquiere para habitarla y a plazo. Y por último, para que sea aplicable el artículo anterior, nos dice que se requieren 3 puntos. El punto 1 nos dice que el comprador no sea propietario de otro bien raíz. El punto 2, que el precio del terreno no exceda del importe de 3.650 días de salario mínimo vigente para la zona económica donde esté domiciliado el comprador. Y el 3, que si se trata de una casa y su precio no exceda de 5.475 días, 1.665. Nos habla de las convenciones nulas. Nos dice que las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas y establecidas en este capítulo, pues serán nulas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, compañero. A mí me tocó hablar de las formas de contrato de compraventa, del artículo 1666 al 1671. Dice que para su validez no requiere forma alguna, a excepción de que fuera un bien inmueble. Por ejemplo, hay contratos de compraventa que se pueden hacer al instante. Yo puedo comprar un auto y ahí mismo pagarlo y ahí mismo me entrega el auto. También dice que si en alguna de las contratantes no supiera escribir, firmará su nombre otra persona. Si por ejemplo, si compra algún objeto, y no supiera escribir, él le puede decir a un familiar, un hermano, un primo, y se puede hacer el contrato de compraventa. Dice que también del contrato se formulan 5 tantos para distribuir a los interesados, autoridades fiscales y al registro público. Por ejemplo, los interesados es el comprador y el vendedor. A él se le dará un tanto del contrato, y a las autoridades fiscales y al registro público. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandra Ortiz Ramírez y voy a continuar con lo que es la exposición del contrato de compraventa en lo que son las ventas judiciales. El concepto jurídico de ventas judiciales nos dice que son aquellas que se realizan mediante subasta o remate público. Pueden ser en consecuencia directa de un decreto judicial o por convenio de los litigantes. Para este tipo de enajenación se aplicarán las reglas generales del contrato de compraventa. Nos dice que el juez ordena el cumplimiento forzoso de la obligación, ordenando la enajenación de los bienes después de realizar el procedimiento correspondiente. Una vez rematados los bienes, el mismo deudor podrá formalizar la venta judicial y, en todo caso, en su rebeldía lo haría el juez. ¿Qué son los remates judiciales? Bueno, nos dice que los remates judiciales son todas las ventas forzosas de propiedades. Estas están reguladas por las autoridades derivadas de algún incumplimiento de alguna obligación. Nos dice que las obligaciones aludidas pueden ser pues el cobro de un pagaré, una hipoteca, la ejecución de un convenio, la inconformidad por la repartición de bienes, y estos se celebran a través de los tribunales y los juzgados, tanto estatales como federales. También nos dice que para la subasta se deben de convocar a varios postores para que asistan en la fecha señalada a la subasta, y esta también se le denomina almoneda. Posteriormente, el artículo 1672 del Código Civil del Estado de Zacatecas
nos dice que son las enajenaciones judiciales y administrativas en remate público. Todo esto constituyen actos que se forman con la declaración de la voluntad del Estado emitida por medio de la autoridad que decreta y aprueba el remate y la declaración voluntaria de la persona a quien se adjudica el bien. Los remates se regirán por las disposiciones de este título y por las que se rigen la compraventa, aplicando estas por analogía en lo conducente en cuanto a las obligaciones y derechos del ejecutado y del adquiriente, con las modificaciones que se expresan en este capítulo. Aquí el ejecutado se considerará como el enajenante y el adquiriente como el comprador. El artículo 1673 del Código Civil del Estado de Zacatecas nos habla de todos los términos y condiciones del remate. Estos términos y condiciones están regulados en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, del artículo 447 al 467. Ahí nos habla de todos los procedimientos que se llevan a cabo para los tipos de remates, todos los procedimientos, los avalúos en caso de requerirse, ahí nos marca toda la norma. El artículo 1674 del Código Civil del Estado de Zacatecas nos dice que para la transmisión de la propiedad en los remates, para que sea perfecta, se requiere que haya causado estado de autodefincamiento de remate o la resolución de la autoridad administrativa. Aquí, o sea, ya la autoridad o el mismo juez va a autorizar que se haga esa subasta o ese remate de algún bien. Nos dice que si bien el bien rematado es mueble, se debe de entregar al adquiriente y éste pague su precio y se le otorgue factura del bien. Si es bien inmueble, se le debe de otorgar la escritura. Esto de acuerdo a las formalidades. Nos dice que respecto de terceros, deberá inscribirse el remate en el registro público una vez llevada la formalidad requerida, si tiene por objeto bienes susceptibles de registro. El artículo 1675 nos dice que no pueden adquirir el remate los jueces, secretarios y demás empleados de los juzgados, así como los magistrados del Supremo Tribunal, la autoridad administrativa que decrete y realice el remate y sus superiores, los albaceas y tutores, si se tratara de bienes pertenecientes a una sucesión o a los incapacitados, respectivamente, ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto de remate. Todas estas personas no pueden adquirir un remate. El artículo 1676 nos menciona que en los remates de inmuebles estos pasarán al adquiriente libres de todo gravamen, a menos de que por el convenio entre los interesados se estipule otra responsabilidad, o bien que el valor se disminuya del precio. El juez o la autoridad administrativa correspondiente mandará hacer la cancelación o las cancelaciones respectivas, de acuerdo a los términos que disponga el mismo código. El artículo 1677 pues, nos habla de lo que son las enajenaciones judiciales que hayan de verificarse para dividir el bien común. Esto se observará si existe partición entre herederos. Bueno, de mi parte sería todo lo de ventas judiciales. Por su atención, gracias.